Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a nombre de Ocean Stream a este webinar de conceptos básicos para despacho de aeronaves. Sean bienvenidos. La dinámica, como otros webinars que ya hemos hecho, va a ser la siguiente. Pueden hacer sus preguntas vía chat y las vamos a ir leyendo en el transcurso del webinar como vaya aplicando, o bien al final. También por el vía chat les vamos a poner una liga ahí para que también nos pueden mandar su información o inquietudes sobre los cursos que tenemos disponibles, cursos online y a distancia que ya les podemos ofrecer. El webinar de hoy lo va a dar la ingeniero Heidi Arias, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Heidi. Muchas gracias y buen día para todos. Bueno, pues me presento con ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poco de conceptos básicos de despacho de aeronaves. Mi nombre es Heidi Arias, soy ingeniero eléctrico electrónico, también soy despachador de aeronaves. Dentro de mi trayectoria, pues bueno, estuve trabajando 4 años como oficial de operaciones con Aeroméxico Servicios, que en su momento se llamaba SEAT. 4 años aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Después se da la oportunidad de entrar a capacitación, me voy al centro de capacitación. En aquel entonces, pues, de las 2 principales aerolíneas, Aeroméxico y Mexicana, que era el centro de capacitación a las de América. Y pues ahí estuve ejerciendo cerca de 15 años como instructora y después como jefe de área. Y bueno, actualmente, pues, estamos participando en estos pláticas de algunos temas en el día de hoy, conceptos básicos para despacho de aeronaves. Y bueno, pues como bien comentó Jesús, si tienen alguna duda, pues se pueden hacer a través del chat y ya iremos viendo sus comentarios o sus dudas que vayan surgiendo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar con algunos puntos. El objetivo. Me dice el objetivo: recordar los conceptos básicos y generales utilizados en el despacho de aeronaves, así como su importancia en la seguridad durante la planeación de cada vuelo. Bueno, pues como vemos aquí dice recordar. La mayoría de nosotros somos oficiales de operaciones, ya tenemos estos conceptos. Entonces vamos a recordar estos conceptos básicos que alguna vez nos enseñaron para tenerlos pues frescos. Normalmente no los ocupamos, ya nos vamos un poco más a lo automático, pero tener estos conceptos reforzados. Dice, utilizados en el despacho de las aeronaves, pues lo que ocupamos en el día a día, cuál es esa base y sobre todo la importancia de la seguridad que le damos en la planeación de cada vuelo y que tenemos con estos conceptos. Bueno, los puntos que vamos a ver, ¿cuál es nuestro contenido? Bueno, vamos a ver estos 13 puntos. El punto número 1, que es una pequeña introducción. El punto número 2, grupos de una aeronave. El punto número 3, ejes de las aeronaves. El punto número 4, superficies de control. El punto 5, ISA, que es nuestra atmósfera estándar internacional. El punto 6, fuerzas que actúan en una aeronave. El punto 7, distancias declaradas. El punto 8, peso y balance. El punto 9, límites estructurales. El punto 10, límites operacionales. El punto 11, velocidades características. El punto 12, plan de vuelo. Y por último, ejemplos. Todo lo que hemos visto durante estos 12 primeros puntos lo vamos a aterrizar con alguna aeronave que probablemente ustedes conozcan. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la introducción, ¿ok? Como introducción, bueno, pues me dice que el oficial de operaciones es la persona que se encarga de la supervisión y control de todo lo necesario, perdón, para que cada vuelo pueda salir. Siempre lo han dicho, el oficial de operaciones no es que esté detrás del piloto, sino está a un lado de él y va pues trabajando en conjunto con él para la planeación. Dice, durante su estadía en tierra, comprueba el informe de mantenimiento del aparato, revisa los mapas meteorológicos, estudian las rutas de vuelo y zonas de aproximación de aterrizaje y comprueban que la documentación esté en verde. Entonces, pues bueno, es una función integral de todo lo que hace el oficial de operaciones, pues, en la planeación de cada uno de los vuelos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar con nuestro primer tema,
que son grupos de la aeronave. ¿Ok? Como grupos de la aeronave, pues tenemos cinco principales grupos de la aeronave. Y en este caso, nuestros principales grupos de la aeronave los vemos aquí, que son nuestras partes del avión, que es nuestro grupo empenaje, nuestro grupo alas, nuestro grupo tren de aterrizaje y nuestro grupo fuselaje. Estos son nuestros cinco principales grupos por los que está conformados nuestra aeronave. Vamos a ir viendo cada uno de ellos de manera muy general. Aquí vemos el primero, que es el grupo fuselaje. Dice, se denomina fuselaje al cuerpo principal de la estructura del avión, cuya función principal es la de dar cabida a la tripulación, a los pasajeros, a la carga, además de servir de soporte principal al resto de los componentes. ¿Okay? Ese es nuestro primer grupo fuselaje. Nuestro segundo grupo alar. Todos los aviones, en general, constan de 2 semialas. Hay algunos otros aviones que pueden tener más, pero bueno, lo común es 2 semialas. Y me dice, son el elemento primordial de cualquier aeroplano. En ellas es donde se originan las fuerzas que hacen posible el vuelo. En su diseño se tienen en cuenta numerosos aspectos: peso máximo a soportar, resistencias generadas, comportamiento de la pérdida, entre otros. De hecho, por ahí hay una pregunta que siempre dicen, ¿por qué vuela un avión? Y la respuesta, pues aunque suene muy sencilla, pero pues es porque tiene alas. Las alas es lo que me va a dar la sustentación de la aeronave. Entonces, bueno, pues este también es uno de nuestros grupos más importantes, el grupo alar. ¿Ok? Bueno. Nuestro tercer grupo es el grupo empenaje, que, bueno, como lo conocemos, pues también sería la cola de la aeronave, la parte trasera de la aeronave. Me dice, está compuesto en general por un estabilizador tanto vertical como horizontal. Su misión es contribuir a la estabilidad del avión sobre sus ejes, pues igual, vertical y horizontal. ¿Okay? El grupo 4 es el grupo tren de aterrizaje. Me dice, tiene como misión amortiguar el impacto del aterrizaje y permitir la rodadura y movimiento del avión en tierra. Puede ser fijo, retráctil, de triciclo, que son 2 ruedas principalmente, las 2 ruedas principales y una de morro o de nariz, y patín de cola, 2 ruedas principales y un patín o rueda de la cola. Y por último, nuestro quinto grupo es el grupo motor, nuestro grupo propulsor. Me dice, es el encargado de proporcionar la potencia necesaria para contrarrestar la resistencia del aparato, tanto en la tierra como en vuelo, impulsar las alas y que éstas produzcan la sustentación necesaria que se requiere. Y por último, bueno, pues para aportar la aceleración también que necesitemos en cualquier momento. Este grupo puede estar constituido por 1 o más motores que pueden ser de pistón, de reacción o turbopropulsores. Pues también dependiendo de la aeronave, lo más común o la mayoría son bimotores, pero pues tenemos también aeronaves trimotores y hasta de 4 motores o más ya en aviones pues mucho mayores, mucho más grandes. ¿Ok? Bueno, el siguiente punto a recordar son los ejes de la aeronave. Y bueno, pues vamos a recordar que la aeronave se mueve en 3 ejes. Un eje longitudinal, un eje transversal y un eje vertical. Esos son mis 3 ejes que vamos a tener en una aeronave, los cuales me van a dar los 3 movimientos principales donde se va a mover mi aeronave. El primero de ellos es el eje longitudinal. Ese es el eje imaginario que va desde el morro, que es la nariz del avión, hasta la cola del avión. El movimiento alrededor de este eje es levantar una ala bajando la otra, se denomina alaveo. Entonces, por ejemplo, aquí el eje longitudinal, si lo vemos aquí en aquí en mi pointer que tengo, correría de la nariz del avión a la cola del avión. Y justamente lo que hace es que sobre este eje va a moverse en el alaveo hacia un lado y hacia el otro. ¿Ok? Ese es mi eje longitudinal. Ahorita vamos a ver una pequeña animación de cómo se mueven cada uno de nuestros ejes. El eje transversal pues va a ser de punta a punta de mis alas, de mi envergadura.
Me dice ahí es el eje imaginario que va desde el extremo de un ala hasta el extremo de la otra. El movimiento alrededor de ese eje es morro arriba, morro abajo, nariz arriba, nariz abajo y se denomina cabeceo, ¿ok? Si lo vemos aquí, sería el eje que corre de un lado al otro de las alas y es el que me va a dar pues el cabeceo de mi avión, ¿ok? Y por último, lo que sería nuestro eje vertical. Nuestro eje vertical, bueno, está en la parte superior y atraviesa el avión por el centro. Dice, es el eje imaginario que atraviesa el centro del avión. El movimiento en torno a este eje es el morro virando de izquierda a derecha, nuestra nariz del avión, se llama guiñada o en inglés, yaw. Y bueno, pues aquí en nuestra siguiente imagen podemos ver justamente ese movimiento en nuestros tres ejes. En nuestro eje vertical, en nuestro eje horizontal y en nuestro eje transversal. Cada uno de ellos, pues como lo vemos aquí, produce lo que sería en nuestro eje longitudinal, que sería el roll, en nuestro eje transversal, que sería nuestro pitch, y en nuestro eje vertical, que sería el yaw. Bueno, hasta aquí, ¿tendrán alguna duda? Hasta aquí vamos bien. ¿Ok? Como comentó Jesús, si tienen algún comentario, alguna duda, pues pueden enviarla a través del chat y pues nos detenemos a tratar de resolverla. Como saben, pues son conceptos sencillos, ¿ok? Decíamos es solamente reforzarlos y recordarlos. Bueno, tenemos lo que son nuestras superficies de control. Como superficies de control vamos a tener dos diferentes tipos de superficies de control, que son nuestras superficies de control primarias y nuestras superficies de control secundarias. Hablando un poco del tema pasado, que fueron nuestros ejes longitudinal, vertical y horizontal, nos van a generar los diferentes movimientos. Y bueno, viene pegado con esto de nuestras superficies de control, que nos van a dar los movimientos. Como superficies de control primarias vamos a tener lo que son los alerones, el timón de profundidad y el timón de dirección. ¿Ok? La primera de ellas, aquí la estamos viendo, que es los alerones. Los alerones se mueven de manera alterna. Uno sube, el otro baja. Cuando el otro sube, el otro baja. Entonces, lo que nos van a dar pues son los giros de nuestro avión sobre el eje. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar un poco más de estos alerones. Tenemos también como superficies de control primaria el timón de profundidad y el timón de el timón de dirección. Aquí en esta imagen vemos el timón de profundidad, que lo que nos va a dar es pues justamente el cabeceo del avión hacia adelante y hacia atrás. Este sí se mueve los dos hacia abajo, los dos hacia arriba, ¿ok? No son alternos como en los alerones. Y por último, lo que sería el timón de dirección, ¿ok? Este es el que me va a dar también los giros del avión. Estos dos últimos superficies de control están sobre lo que es el empenaje del avión. Bueno, estas son nuestras tres superficies primarias. Y en el caso de las superficies de control secundarias, bueno, pues vamos a tener tres, que son los flaps, los slats y los spoilers. ¿Ok? Los flaps y los slats son superficies de control secundarias, pero también se les llama superficies hipersustentadoras, que es lo que nos van a ayudar a hacer que nuestra ala se aumente, hacer que nuestra ala tenga mayor superficie y hacer que tengamos mayor levantamiento. Ahora, también hay que ver que no todos los aviones tienen lo que son los slats. Depende del diseño del avión. Algunos tienen slats, otros no. ¿Dónde se encuentran cada uno de ellos? Bueno, aquí en esta imagen que estamos viendo, vemos los flaps. Los flaps están en la parte trasera del ala y se van a ir extendiendo en función a los grados de extensión del flap. En algunos aviones
se consideran estos grados como posición 1, posición 2, posición 3, o 10 grados, 5 grados, 15 grados, 20 grados. Los flaps los vamos a utilizar regularmente al despegue y al aterrizaje. Ya durante el vuelo, pues vamos a tener, como dirían, avión limpio. Normalmente los flaps están retractados o están en su posición 0, tanto flaps como flaps, pero bueno, van a estar en su posición 0. Al una mayor superficie alar, pues vamos a tener una mayor sustentación. Regularmente cuando tenemos los flaps más extendidos, pues son en aeropuertos donde pues no tenemos problemas de elevación, porque también el hecho de tener un aeropuerto elevado, que vamos a verlo más adelante, pues nos va a dar también un poco mayor de problema al momento de la sustentación. Entonces, bueno, estos son nuestros flaps que se encuentran en la parte del extra 2 del ala. Y los slats se encuentran en la parte delantera del ala. Los slats, como les decía, no todos los aviones tienen slats, pero bueno, los que cuentan con ellos se encuentran en la parte delantera. También cuando hacemos una posición de alguna posición del ala, hay veces que, no sé, por decir algo, en posición 1 baja cierta cantidad de slat y cierta cantidad de flap. Entonces es lo que nos hace la conjunción de la extensión completa del ala. El slat está en la parte delantera, en el intra 2, y el flap en la parte trasera, en el extra 2. Y bueno, la tercera superficie de control secundaria son los spoilers. Los spoilers son unos tableros que se encuentran sobre el ala, ¿ok? Son superficies que les llamamos frenos aerodinámicos. ¿Por qué frenos aerodinámicos? Porque vamos a ver que solamente se van a ocupar, bueno, durante el vuelo, se levantan un poco para reducir la velocidad, y en el momento de aterrizaje, sobre todo, son esos tableros que vemos que en el momento de pisar la llanta el suelo, inmediatamente se levantan para crearme esa resistencia aerodinámica, adicional a los frenos que tengamos. Estos se conocen por eso como frenos aerodinámicos, ¿ok? Bueno, y pues aquí podemos ver en esta pequeña animación nuestras superficies de control y cómo se van moviendo, ¿no? Podemos checarlo aquí. Bueno, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Bueno, pues continuamos entonces con nuestros conceptos. El siguiente punto que vamos a platicar es la ISA, la Atmósfera Estándar Internacional, que esta pues se ocupa mucho para nuestros rendimientos y pues es una base que tenemos en la cual vamos a tener parámetros de dónde tener una referencia. Como dice aquí, vamos a ver atmósfera ISA y algunos puntos. Dice, la Atmósfera Estándar Internacional, o ISA, International Standard Atmosphere, es un modelo atmosférico definido por la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que se definió en 1949 y es adoptado por todos los países y nos va a presentar una variación estándar de presión, temperatura, densidad y viscosidad con la altura de la atmósfera terrestre y sirve de referencia para las operaciones aeronáuticas a nivel mundial. ¿Ok? Y bueno, hablando de estos parámetros, sobre todo, pues aquí tenemos esas referencias. ¿Cuáles van a ser nuestras referencias en función de temperatura, presión y densidad? Bueno, dice, esta atmósfera ideal fue creada por la OASI partiendo de los siguientes puntos. Como temperatura. La temperatura a nivel medio del mar es de 15 grados centígrados. Ese es nuestro punto de referencia. ¿Okay? La presión atmosférica a nivel medio del mar es de 1013.25 hectopascales o 29.92 pulgadas de mercurio. Esa es nuestra referencia. La densidad del aire a nivel medio del mar es de 1.225 kilogramos sobre metro cúbico. Y el gradiente vertical de temperatura. ¿Qué es el gradiente vertical? Bueno, el gradiente vertical me dice, teniendo como referencia que a nivel del mar hay 15 grados, pues cada que yo subo cierta
cantidad de metros o pies, pues va siendo más frío. ¿Cuánto es esa variación cada que yo subo? Pues me dice que es de 2 grados centígrados por cada 1000 pies o 6 grados Fahrenheit por cada, 6 grados centígrados, perdón, por cada 1000 metros. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una pequeña imagen con algunos parámetros que tienen referencia a estos valores. Por ejemplo, a nivel 0, a nivel de 3000 pies, 10,000 pies, 20,000 pies, etcétera, 25,000. Entonces, vamos viendo cómo va cambiando la altitud, cómo va cambiando la presión, cómo va cambiando la temperatura. ¿Ok? Ahorita vamos a ver en una gráfica cómo se pueden ver estos parámetros al final. Bueno, en cuanto a altimetría, altimetría vamos a tener básicamente 3 definiciones, ¿ok? Que también son dadas por la base, que es la altura. La altura me dice la distancia vertical entre un nivel o punto de referencia y un objeto considerado como un punto a una referencia específica. Por ejemplo, la altura, si yo les digo cuál es tu altura, cuánto es lo que mides con esta altura, pues me van a decir unos 60, unos 70, unos 80. ¿De dónde lo estamos midiendo? Del punto de referencia a un punto en el espacio. ¿Ok? Esa es la altura. Tenemos lo que es la altitud. La altitud se mide desde una referencia, que es el nivel del mar, hasta un punto en el espacio. Nos dice la altitud, distancia vertical entre un nivel punto objeto, considerado como punto o nivel medio del mar, y un punto en el espacio. ¿Ok? Y por último, lo que sería la elevación. La elevación también es una distancia entre el nivel medio del mar y un punto, pero no en el espacio, sino en el terreno. ¿Ok? Me dice la definición de la distancia vertical entre un punto o nivel de la superficie en la Tierra unido a ella o al nivel y el nivel medio del mar. Y bueno, aquí podemos ver nuestros 3 conceptos. Altura, decíamos, de un punto en el terreno hacia un punto en el espacio. Decíamos, ¿cuál es tu altura? Pues te mides del terreno a un punto en el espacio. Unos 70, unos 60. Elevación, como referencia al nivel medio del mar hasta un punto en el terreno. Y altitud, como referencia al nivel medio del mar, pero a un punto en el espacio. ¿Ok? Bueno. Si hay alguna duda, recuerden que pueden mandárnoslas a través del chat. Bueno, pues continuamos con esto. El siguiente tema son las fuerzas que actúan en una aeronave. Bueno, pues sabemos que son 4, que es el levantamiento, la resistencia, el peso y el empuje. ¿Qué es lo que nos va a dar el levantamiento normalmente en un vuelo? Pues lo que son las alas, en este caso, unidos con la potencia, que es thrust, que es el empuje, ¿no? del motor. A su vez, pues ese levantamiento y ese empuje van a tener 2 fuerzas que se tienen que equilibrar, que serían nuestro drag, nuestra resistencia y weight. Por ejemplo, en un despegue, nuestro drag o nuestra resistencia pues va a ser el piso sobre el que va rodando la llanta. Durante el vuelo, pues puede ser el mismo viento, entonces esa es nuestra resistencia, es a lo que tenemos que ganarle por la potencia y por el levantamiento. Y el peso, pues bueno, es el peso del avión y el peso de todo lo que cargamos dentro del mismo, que serían los pasajeros, combustible, todo el equipo, etc. Entonces, tenemos que tener estas 4 fuerzas equilibradas. ¿Okay? Y aquí lo vemos un poco más gráfico. En nuestro avión tenemos esas fuerzas equilibradas y sobre todo vamos a tenerlos en un punto. Este punto en cada uno de nuestros vuelos lo vamos a calcular, que es nuestro centro de gravedad, que es justamente donde vamos a tener equilibradas todas nuestras cargas, pues para que nuestro vuelo sea manejable, para que el piloto pueda tener un control de esas superficies durante el vuelo. Claro, ayudado pues por la posición de flaps, por la potencia de los motores, pero para que tenga un punto donde él sabe que está dentro de los parámetros de seguridad dentro de su empuje. ¿Ok? Bueno.
El siguiente tema, el siguiente punto que vamos a ver son las distancias declaradas. Estas 4 distancias que vemos aquí, que es la TODA, la TORA, ASDA y la LDA. Bueno, pues son conceptos que normalmente ocupamos, aunque no siempre los tenemos como muy frescos probablemente. Vamos a empezar con la LDA. ¿Qué es la LDA? LDA es Landing Distance, aterrizaje disponible. Esa es la distancia disponible para las operaciones de aterrizaje que comienza en el umbral y acaba en la DER, que es nuestro Departure End of Runway. Y aquí lo vemos. Nuestra LDA básicamente es lo que sería nuestra pista declarada oficialmente, nuestra distancia declarada de la pista. ¿Ok? Sin contar el clearway, sin contar el stopway o sin contar probablemente algún pequeño umbral adicional. Es simplemente la distancia total declarada de mi pista. Es mi landing distance available. Mi TORA es mi takeoff runway available, ¿ok? Que sería mi pista o mi distancia de pista disponible. Dice, recorrido de la pista disponible es la distancia declarada por la autoridad aeroportuaria que comienza en el umbral y termina en la DER, que es nuestro Departure End of Runway, libre de obstáculos y capaz de soportar la aeronave en condiciones normales de operación. Entonces, ese es mi TORA, Takeoff Runway Available. Y nuestro siguiente concepto es la ASDA, que es nuestro Accelerating Stop Distance Available. Nuestro Accelerating Stop Distance Available, o nuestra ASDA, es nuestra distancia de aceleración parada. Y es el resultado de sumar mi TORA a un stopway, si lo hubiera. El stopway, hay que recordar que es una superficie adicional a la pista que tiene la capacidad para soportar el peso de la aeronave en una posible aborto de despegue. Pero ojo, este stopway no se puede considerar, por ejemplo, en caso de un aterrizaje como parte de la LDA, como parte de la distancia disponible de aeronave. El stopway nos ayuda o nos soporta el peso de una aeronave, pero no el impacto de un aterrizaje. ¿Ok? Entonces, este nada más es el stopway disponible para, en el caso de un despegue, y más específicamente en el caso de un aborto, por ejemplo, ¿no? O en el caso de un aterrizaje como fin de pista, pero no para que sea el impacto del aterrizaje. Bueno. Y por último, la TODA, que es la Takeoff Distance Available, que es mi distancia disponible al despegue. Dice, es la distancia de despegue disponible y es la suma de la TORA más un clearway si es que lo hubiera. Un clearway es simplemente una zona libre de obstáculos, que puede ser, pues, desde un campo abierto, desde, por ejemplo, hay algunos aeropuertos que terminan la pista y está el mar, eso también es un clearway, no es una zona donde no te vas a estrellar con nada, una zona libre de obstáculos, pero ojo, el clearway no es una zona donde puedas, como tal, hacer una parada, hacer un aterrizaje, es una zona solamente donde no hay nada que nos afecte o que nos pues sí, que nos afecte o que nos pueda quitar, ¿no? Bueno, en este caso, que nos afecte la distancia de despegue, ¿ok? Bueno. Y aquí vemos todas, que nuestra landing distance available, que decíamos es simplemente la pista, lo que es declarado, que es el área donde puede aterrizar, la TORA, que es nuestra takeoff runway available, que es nuestra pista
completa nuestra ASDA, que es nuestra distancia disponible de aceleración parada, y me va a abarcar mi pista más mi stopway y mi TODA, que es nuestra Takeoff Distance Available, que es igual nuestra pista más un clearway, que decíamos una zona simplemente libre de obstáculos. ¿Ok? Bueno. Aquí lo podemos ver, zona de parada. Esta es nuestra definición de nuestro stopway. Dice, se trata de un área o prolongación, al menos tan ancha como haya. Deseamos una zona donde sí pueda o me permita que el avión esté parado, una superficie. Dice, al menos tan ancha como haya, capaz de soportar un avión en el proceso de frenado sin que por ello cause daño estructural al mismo. Esta zona se computa tan solo efectos de parada, en ningún caso para las operaciones de aterrizaje o despegue. Es una porción de terreno que se extiende después de la pista, apropiado como distancia de frenado en caso de un aborto o despegue. Como les comentaba, es una zona donde tiene está diseñada para soportar el peso del avión, pero no los impactos de un aterrizaje. ¿Okay? Entonces, no se considera ni en el landing distance available, ni en el de despegue. Y el clearway. El clearway, como les comentaba, es una zona o un área de prolongación del eje de la pista que se encuentra bajo la autoridad aeroportuaria de una anchura no inferior a 150 metros, 75 metros de cada lado, y de una longitud no superior a la mitad de la pista disponible. El área comienza a finalizar la tora y en ella no hay un obstáculo que supere un plano imaginario de 1.25% de pendiente. Como les digo, puede ser un campo abierto, puede ser pues, el mar, puede ser hasta un barranco. O sea, al final es algo donde no vamos a tener alguna cosa que nos funcione como un obstáculo. Una zona sin obstáculos. ¿Okay? Bueno. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Vamos bien? Yo sé que son conceptos básicos que simplemente estamos reforzando. Si no hay preguntas, quiere decir que pues todos estamos entendiéndolo. Punto número 1. No, y punto número 2, más importante, que son conceptos que todos tenemos, creo que claros, y nada más estamos reforzándolos y recordándonos y tal vez diciendo más. Ah, sí es cierto, ¿no? Ya lo reforzamos. No hay grandes dudas. Bueno, siguiente punto es el precio y balance. El precio y balance, pues, es nuestro deber ser de cada día en los aviones, ¿ok? Como decíamos hace rato, vamos a ver cuáles son esas fuerzas que van a estar presentes en nuestro avión, pero también las cargas que vamos a poner en el avión. Me dice ahí, se conoce como peso y balance del avión el conjunto de las técnicas, teorías y prácticas que permiten determinar el estado de equilibrio del avión aeronave. Para realizar el cálculo de comprobación de carga y centrado, es necesario en primer lugar familiarizarse con los términos y definiciones comúnmente empleados a este efecto. Por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestros pesos y balances? Nuestros pesos y balances lo que se va a hacer es equilibrar las cargas y las posiciones donde ponemos esas cargas en cada uno de nuestros vuelos, ya sea pasajeros, ya sea carga, ya sea combustible. Es justamente equilibrar todo eso para que tengamos un control de nuestra aeronave. Bueno, dentro de los conceptos que más comúnmente manejamos son estos que vemos aquí, que es el datum como primer punto. ¿Qué es el datum o referencia a datum? Bueno, pues es un plano vertical imaginario a partir de donde se miden las distancias del avión. Regularmente va a estar, el fabricante lo sitúa siempre y él es el que dice para esa aeronave dónde está situado el datum, pero generalmente el datum está situado en la nariz del avión, generalmente, o un poquito más adentro, tal vez por la cabina de pilotos, pero el fabricante es el que nos da esa referencia. Y como les comento, generalmente está al frente del avión. El brazo de palanca, dice la distancia horizontal existente desde el datum hasta un elemento, y así hasta un tripulante, hasta un pasajero, hasta un equipaje, hasta el motor, hasta etc. Entonces, el brazo es lo que me va a decir, la distancia que me va a dar desde mi punto de referencia, que es mi datum, hasta
pues, cualquier otro punto que tenga dentro del avión. El brazo de centro de gravedad es la distancia horizontal desde el datum hasta el centro de gravedad. El centro de gravedad, como decíamos, lo vamos a calcular, pero es justamente ese punto al centro del avión donde pues, nos va a dar el balance del mismo. Momento. ¿Qué es el momento? Pues es la determinación, la denominación que se le da para describir la fuerza de palanca que ejerce una fuerza o peso. En este caso, es el producto del peso de un elemento por su brazo. ¿Okay? Entonces, teniendo la referencia, teniendo la distancia o el brazo que hablamos hace rato, va a generar esa distancia. Y los límites del centro de gravedad. Los límites del centro de gravedad, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, nuestra aeronave. Pero solamente nuestro límite del centro de gravedad la vamos a tener regularmente hacia el centro del avión. Nuestro rango del centro de gravedad. Ahí lo podemos ver en nuestra imagen, que es el rango del CG. Y ahí vemos nuestro límite delantero y nuestro límite trasero, que serían las líneas rojas en las cuales es seguro que nuestro avión despegue. ¿Qué quiere decir esto? Que es seguro que nuestro avión en ese rango del CG, tanto en el límite delantero como en el límite trasero, podemos jugar con poner las cargas más adelante o más atrás. Habrá veces que tengamos más carga y nuestro compartimento, por ejemplo, está en la parte trasera, donde tendríamos que equilibrarlo con los pasajeros, moviéndolos hacia la parte delantera, o no sé, tal vez tengamos carga en ese momento, y bueno, pues tengamos que equilibrarlo con los pasajeros, o tengamos más tripulantes adelante, más tripulantes atrás. Sobre todo en aviones más pequeños, hay que tener mucho cuidado con esto, porque justamente los desplazamientos, a veces hasta de un tripulante caminando en la cabina, no sé, tal vez ofreciendo algún servicio, nos generan mucho movimiento en el centro de gravedad. Entonces, pues mientras más pequeña sea la aeronave, pues más cuidado tenemos que tener con ese centro de gravedad. En un avión grande, en un avión, no sé, comercial tipo 747 o algo, pues ahí, pues el hecho de que algún pasajero vaya al baño o algún tripulante nos sirva comida, pues no va a haber tanto problema con esos movimientos. Bueno, creo que por ahí alguien tiene una duda. Sí, tenemos una pregunta de Fernando, y su pregunta es, ¿el datum coincide con el CG o no necesariamente? No, de hecho el datum siempre va a estar, como les comentaba, en la parte delantera del avión, y el centro de gravedad, pues, generalmente va a ser hacia el centro del avión. Claro, el datum puede estar determinado por el fabricante en cualquier punto, no hay problema. Podría llegar a ser pues, en el centro. Lo que sí es que el datum nos va a dar la referencia hacia momentos positivos y momentos negativos. Y los momentos nos van a dar ese equilibrio que nos va a dar el centro de gravedad. Entonces, puede o no. Yo te podría decir, la mayoría de las veces es no, porque el datum como generalidad, aunque no como una regla, pero como generalidad, el datum siempre va a estar en la parte delantera del avión, como punto de referencia. ¿Ok? Bueno, si hay alguna otra duda sobre este punto, nos pueden preguntar. Y bueno, para hacer nuestro peso y balance tenemos que ver sobre todo dos límites que son pues, los más importantes cada que hacemos una planeación, que son los límites estructurales y los límites operacionales. Los límites estructurales, pues vamos a hablar de la estructura del avión y lo que soporta, y vamos a ver que vamos a tener pues básicamente 6, que es nuestro peso vacío. Empty weight, que es el peso del avión vacío con su equipo fijo instalado, como toboganes, equipo de emergencia, equipo marino, biblioteca de a bordo, carros de cocina, entre otros, así como los líquidos remanentes de nuestras líneas y sistemas. Es el peso vacío. ¿Okay? El peso seco de operación. El peso seco de operación es nuestro peso vacío más ya nuestros conceptos de tripulación,
junto con su equipaje, y el comisariato, que es la comida que se va a ofrecer. Aquí pues va a variar dependiendo de si es un vuelo nacional, si es un vuelo internacional, si probablemente vaya un sobrecargo, 5 sobrecargos o más, y lo que se va a ofrecer como alimento, como les decía, si es un vuelo nacional o internacional. Peso cero combustible es nuestro peso de operación más nuestro payload. ¿Qué es nuestro payload? Nuestra carga de paga, lo que se va a subir, lo que pagó por subir, que sería nuestro pasaje con sus respectivos equipajes, ya sea carga, ya sea correo, etc. ¿Ok? Entonces es mi peso de operación más mi peso de payload, que es nuestra carga de paga. Y de ahí vamos a tener nuestro peso en rampa. Nuestro peso en rampa ahora es nuestro peso cero combustible más el peso ya del combustible total del avión. Combustible total considerando también el combustible que se va a utilizar para el taxi. Por eso mi peso en rampa. ¿Ok? Me dice ahí la definición, es el peso total del avión ya con el combustible de rampa cargado. Nuestro peso de despegue. Después de que tenemos el peso de rampa, entonces vamos a caminar hacia la cabecera de pista, lo que sería nuestro taxi. Bueno, ese poquito que se quemó es lo que se le va a restar al peso de despegue, al peso de rampa, y es lo que nos va a dar nuestro peso de despegue. Es el peso de rampa menos el combustible consumido durante el taxeo del aeronave. Y es ya probablemente el peso con el que el capitán va a empezar su carrera de despegue, y es lo que va a tener realmente que levantar, ¿ok? Y por último, nuestro peso de aterrizaje o landing weight. Es el peso con el que se considera que la aeronave va a efectuar el aterrizaje. Básicamente es el peso con el que despegó, menos pues, nuestro peso que gastó de combustible, porque es lo único que se pierde en vuelo. El peso de mi trip fuel, el peso de mi combustible consumido en la ruta, ¿ok? Bueno. Ya vimos nuestros límites estructurales, ahora vamos a ver nuestros límites operacionales. Como límites operacionales, vamos a tener 5. Ahorita los vamos a ver. Me dice ahí, los límites de despegue son aquellos que nos restringen o nos exigen un cálculo más preciso para evitar afectaciones en la operación, por no contar o no tener en cuenta que las penalizaciones no se llevaron a cabo como se nos indica en los manuales de despacho y del fabricante. Por eso debemos tener muy en cuenta las siguientes limitaciones, entenderlas y poder llevarlas a cabo para tener operaciones seguras y evitar cualquier afectación por mínima que ésta sea en la operación. ¿Okay? Dentro de los límites operacionales vamos a tener 5 límites operacionales. Regularmente los dos que más nos van a afectar son estos que tenemos aquí, que es mi límite por longitud de pista y mi límite por segundo segmento. Ascenso en el segundo segmento, que sería mi límite por climb, y mi límite por fly length o longitud de pista. Estos son los dos que regularmente me van a afectar más. El límite por longitud de pista básicamente es qué tanto tengo de pista disponible para hacer mi carrera de despegue. Claro que en una pista muy cortita, pues voy a poder correr menos y voy a poder levantar menos peso que en una pista muy larga, ¿ok? Pero ahí nos vamos al segundo punto. Puedo tener una pista muy larga, pero si tengo un aeropuerto alto, que normalmente el ascenso es donde me va a afectar en aeropuertos altos, pues aunque tenga yo una pista de 5 kilómetros, pues probablemente por la elevación del aeropuerto, de todos modos me va a restringir mi peso, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la definición de límite por ascenso, me dice, es el peso máximo del avión con el cual los gradientes mínimos de ascenso en el segundo segmento, determinados por la regulación de la aeronavegabilidad, son alcanzados teniendo en cuenta la altitud, presión del aeropuerto y la temperatura ambiente. Entonces, de los 5 límites, estos son los que más nos van a afectar. Ahora, los otros 3 que nos quedan, no es que no nos afecten, pero, bueno, voy a empezar por el de hasta abajo, que nos dice peso limitado por obstáculo. Hace rato hablábamos de clearway, stopway, etc. Puede ser que en mi aeropuerto no haya ningún tipo de obstáculo. Entonces, pues ese nunca me va a afectar, porque yo sé que para donde despegue no tengo ni antenas, ni rejas,
ni cerros o cerros con antenas. Por ejemplo, en Guadalajara, pues está el Cerro del Cuatro, que está, además del cerro, está la antena, ¿no?, de televisión. Entonces, pues ahí tenemos obstáculos. Hacia el otro lado de la pista, pues no tenemos nada. Entonces, bueno, dependiendo de la pista, será si nos afecta o no el obstáculo. El obstáculo, pues hace rato, como lo leí en la parte del ascenso, el peso limitado por despegue, al despegue por obstáculo, es básicamente lo mismo. Es librar ese obstáculo de igual manera cumpliendo la normatividad del ascenso, ¿no? En este caso, por lo menos son 35 pies sobre ese obstáculo. Y bueno, las otras dos limitantes que casi nunca nos van a afectar, que es la energía de frenos y la velocidad de llantas. La energía de frenos y la velocidad de llantas también las tenemos que tener en cuenta. Uno diría, bueno, pues si vas despegando, ¿qué tiene que ver? Bien, hay pues un posible aborto de el mismo. Entonces, pues también tenemos que tener la distancia suficiente y energía suficiente de nuestros frenos y de nuestras llantas, que no se vayan los frenos pues a pegar o a incendiarse, y pues la llanta por lo mismo vaya a reventar. Entonces tenemos que cuidar estos parámetros. Ahí en la velocidad de llantas depende del tipo de avión, depende de la certificación que tengan las llantas, será la limitante que tengamos. Ahí nada más como un ejemplo, para un Grumman 450 nos dice que su límite de velocidad de llantas es de 195 nudos. Entonces, bueno, pues mientras no rebase ese límite, pues no va a haber ningún problema. Es difícil que llegue en las velocidades de despegue a tener más de esa cantidad. ¿Ok? Y bueno, y hablando de velocidades, pues tenemos nuestras velocidades características justamente, que regularmente pues, vamos a tener, o las más comunes son 3, pero vamos a ver 2 primeras velocidades, que sería nuestra velocidad mínima de control en tierra y la velocidad mínima de control en aire, adicionales a nuestras 3 velocidades más comunes. Me dice, durante la carrera, durante el despegue, la aeronave experimenta varias velocidades, las cuales deberán ser cumplidas para efectuar un vuelo seguro. A continuación, se explicarán las más comunes. ¿Okay? Y decíamos, la primera de ellas es la velocidad mínima de control en tierra, que esa la tenemos que alcanzar antes de llegar, o por lo menos igualar a mi primera velocidad, que sería V1. ¿Por qué? Porque si no llego a tener primero control de mis superficies en tierra, pues no voy a poder decidir irme al aire, porque todavía no tengo control de mis superficies, ni tampoco abortar mi despegue, porque tampoco tengo mi control de superficies. Entonces, fíjense la definición de esta velocidad mínima de control en tierra. Esa es la velocidad de mínimo control en tierra, es aquella en la que la aeronave demuestra que ante un fallo de motor es capaz de mantener el control direccional en tierra, empleando para ello únicamente el mando aerodinámico primario sin desviarse más de 30 pies del eje de la pista. Es decir, a esa velocidad yo ya tengo control de mis superficies primarias. ¿Cuáles eran mis superficies primarias? Recuerden que las mencionamos hace rato, decíamos que eran nuestros alerones y mis timones, el de profundidad y el de dirección. ¿Okay? Y lo mismo, tenemos que tener una velocidad de control en aire. La velocidad mínima de control en aire, lo mismo, es controlable mi avión, pero ahora ya en el aire. O sea, ya cuando me levanté. Y que puedo controlar el avión en el aire. Bueno, ¿cuáles son nuestras 3 velocidades características más comunes? B1, BR y B2. B1 es la velocidad de decisión. La velocidad de decisión se llama así porque justamente es el punto en el que decido si me quedo o si me voy al aire, ¿no? Si despego. En caso de una falla de motor, si decido quedarme, tengo la distancia suficiente para que sea seguro mi frenado, y si decido irme al aire, bueno, pues cumplo con mis parámetros de que alcanzo mi velocidad de rotación, alcanzo mi V2, que son 35 pies de seguridad sobre el piso. ¿Okay? En ese punto es el punto clave donde digo, ¿me voy o me quedo? Si después de ahí necesito tomar otra decisión, ya no puedo. Ese es el punto, por eso se llama de decisión. Ahora, tenemos la B2, ¿ok? Perdón, la BR, que es la de rotación. Simplemente la velocidad de rotación
es donde el avión se empieza a despegar del piso, donde se empieza a rotar, como su nombre lo dice, donde se empieza a levantar. Así de sencillo, donde pierde el piso. Nos dice aquí la definición: la velocidad de rotación es aquella a la cual el piloto empieza a presentar el avión con actitud para levantarse de la pista. La rotación puede variar, pero deberá tomar 2.5 segundos aproximadamente. A veces la velocidad de 1 por la velocidad de rotación, pues son casi inmediatas. Y por último, mi V2, que es mi velocidad de seguridad en el despegue. Esta velocidad de seguridad en el despegue es mi velocidad cuando ya alcancé justamente esos 35 pies o esa seguridad. Como yo les decía hace rato también, si hubiera algún obstáculo, pues esos 35 pies los tendría que obtener sobre pues, mi obstáculo. ¿Okay? Y bueno, el plan de vuelo. El plan de vuelo, pues sabemos que es una información que es mandatoria en cada uno de nuestros vuelos. Me dice que es una información específica que respecto a un vuelo proyectado o parte de un vuelo de un avión se somete a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo. El plan de vuelo deberá estar concluido y aprobado 35 minutos antes del ETD. También eso varía dependiendo del aeropuerto, dependiendo de la ruta. Hay veces que los comandantes nos piden más tiempo, menos tiempo. También tienen periodos de validez, etc. En condiciones normales de operación y dentro o fuera de los espacios aéreos controlados, la planeación y despacho de los vuelos se efectuará con planes de vuelo bajo las reglas de vuelo con instrumentos o visuales, dependiendo de nuestro programa. Existe en la regulación mexicana normatividad para la elaboración, presentación y autorización de planes de vuelo y es de observancia obligatoria para pilotos, oficinas de despacho, oficinas de operaciones y dependencias de ATS nacionales, por lo que se deberá seguir sus lineamientos. Tenemos tanto normas que nos regulan esto, como documentos de la AFAC, que también nos lo regulan. ¿Ok? Y bueno, pues tenemos dos tipos de plan de vuelo que son como los más comunes. Aquí vamos a ver qué es nuestro plan de vuelo manual de la OASI, o nuestro plan de vuelo automatizado también de la OASI. Tanto uno como el otro podemos utilizarlo, ya sea que nuestro plan de vuelo sea automatizado, o si tenemos que llenar nuestro plan de vuelo de manera manual. Este es el formato que se llena pues con la información que podemos ver aquí, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de un plan de vuelo de un Embraer 190. ¿Okay? Y bueno, simplemente para cerrar y recapitular todo esto que hemos visto, vamos a ver los conceptos que vimos durante esta pequeña plática con un Grumman 450, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vemos como primer punto nuestros pesos estructurales. Comentamos que había 4 pesos estructurales, aquí los vemos en la primera columna, nuestro máximo zero fuel weight, nuestro peso máximo sin combustible, que decíamos que era el peso de operación, más nuestro peso de payload, ¿no? Dependiendo del modelo del avión, puede ser la variación, en este caso son 49,000 libras. Nuestro peso máximo en rampa, que sería nuestro cero combustible, ya con nuestro combustible de rampa. En este caso, dependiendo del modelo, varía desde 74,300 hasta 75,000. Nuestro peso máximo de despegue, que era quitándole el taxeo, 73,900 o 74,600, los parámetros. Y el de aterrizaje, que era una vez que aterriza, que ya quemó el peso de trip fuel, nos puede dar más o menos 66,000 libras. Este es un ejemplo claro, puede ser de cualquier avión, todos tienen que tener estos mismos o manejar estos mismos parámetros de nuestros pesos estructurales. Como pesos operacionales, bueno, pues ahí tenemos nuestro peso vacío, nuestro peso básico, que sería nuestro peso de operación, nuestro peso cero combustible, y cómo se van integrando, ¿no? Nuestro peso del avión, que decíamos con la tripulación, le sumamos lo que serían los equipos, le sumamos lo que es pasajeros, equipaje, carga, etcétera, que era el payload, menos el combustible usado o menos el combustible de trip fuel, ¿no? Y nos van dando nuestros diferentes pesos operacionales.
También, por ejemplo, las condiciones generales de operación que tienen que tener todos los aviones, que deben demostrar, por ejemplo, las condiciones de pista en las que pueden operar, ya sea una pista seca, una pista mojada, hasta qué cantidad de profundidad, cuando hay una contaminación, las pendientes máximas de las pistas, pues casi el parámetro general es de más o menos 2% de pendiente. Condiciones de viento, cuánto es lo máximo que soporta un avión en condiciones de viento cruzado, viento de cola, etcétera, ¿no? La mayoría, en cuanto a los vientos de cola, casi siempre es de máximo 10, cruzado pues ya dependerá del avión, ¿okay? Y también las elevaciones del aeropuerto. En el caso de las elevaciones del aeropuerto, aquí tenemos una imagen que podemos ver del envolvente operacional. El envolvente operacional, pues justamente podemos verificar en esta gráfica, por ejemplo aquí, podemos ver que este avión opera hasta... Bueno, pues si nosotros vemos que a nivel medio del mar, que es 0, ahí lo podemos ver en la gráfica. Ubíquense en altitud presión 0 y ubíquense en la temperatura máxima, que es aproximadamente de 50. Entonces, estamos hablando de que nuestra ISA, que es 15 más 35, nos da los 50. Y en función a eso, conforme vayamos subiendo, pues va cambiando nuestra elevación que podemos, nuestra temperatura máxima del envolvente operacional que podemos operar. También aquí podemos ver la altitud máxima. Este avión está certificado hasta 45,000 pies. Puede subir hasta 45,000 pies. Ahí lo podemos ver en el envolvente. Y también las temperaturas máxima y mínima a las que puede operar. Si estamos a nivel medio del mar, puede operar desde menos 40 hasta más 50 grados centígrados. También un poco hablando de los flaps, las posiciones de flaps que tiene este avión. Hace rato platicábamos de que se extienden los flaps a ciertas posiciones. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de, para el despegue tenemos 2 posiciones, ya sea 10 o 20, para la aproximación 20 y para aterrizaje 39. Decíamos que en la ruta o durante el vuelo, pues es 0, es la posición de avión limpio. ¿Okay? Y por último, pues bueno, lo que sería nuestro formato de peso y balance. En nuestro formato de peso y balance, pues es donde vamos a declarar todos esos pesos, donde a partir de nuestro datum, como decíamos hace rato, vamos a hacer nuestros cálculos de los diferentes momentos, de los diferentes brazos de palanca que se van moviendo y donde vamos a ir declarando qué tanto se va moviendo hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Momentos positivos, momentos negativos, los vamos a declarar en nuestro formato de peso y balance. Este es un formato de peso y balance manual, pero pues también hay pesos y balances automatizados. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre estos puntos que vimos? No sé si tengan alguna. Por el momento no hay preguntas, vamos a dar aquí un minuto, a ver si alguien se anima. Mientras, pues, les voy agradeciendo. Hoy tuvimos bastante audiencia, gente de otros lugares de aquí, diferentes a México, de Sudamérica, también algunos representantes de nuestra autoridad aeronáutica, y bueno, también algunos proveedores ahí de servicios. Les agradecemos su participación. Vamos a... En próximos webinars vamos a implementar alguna dinámica de participación directa, de interacción. Desafortunadamente hoy no la pedían, pero bueno, vamos a prepararlo con mayor detalle para cuidar ahí los aspectos técnicos. Y también poner ahí un poco más de tiempo, ¿no? Ya establecer un tiempo para esa interacción. Ok, aquí una pregunta. ¿Cómo, si al transportar más o menos pasajeros de acuerdo a la demanda de alguna aerolínea,
¿Se establece algún tipo de restricción al admitir a una cantidad de pasajeros, dependiendo de los horarios o alguna situación así? Depende de los límites que tengamos. En este caso, una conjunción entre límites estructurales y límites operacionales. Depende del aeropuerto en el que estemos, depende de la temperatura que haya y depende del tipo de avión. Normalmente, cuando es un aeropuerto que está a nivel medio del mar y pues con una temperatura no muy alta, realmente lo que nos limita es simplemente la estructura del avión, ¿no? La capacidad regular del avión. Pero si ya estamos en un aeropuerto que pues muchos aviones salen de aeropuertos altos, ¿no? Hablando aquí en México, pues bueno, Toluca, la Ciudad de México son aeropuertos altos, ahí nos limita mucho lo que es el ascenso. Entonces, de entrada, simplemente por limitantes operacional que hablamos de ascenso, ya estamos limitados. Pero adicional, si tenemos temperaturas altas, nos va a limitar más. Entonces, pues ahí nuestra estructura definitivamente queda muy por arriba de lo que sería nuestra limitante operacional al momento del vuelo. Si nuestro vuelo es en la mañana, va a haber menos temperatura, va a haber menos conflicto que si salimos con un vuelo donde mi hora pico podría ser a las 3, 4 de la tarde, donde es mi hora pico de temperatura ambiente. Ya de ahí para la tarde vuelve a bajar la temperatura, en la mañana no está tan alta, mi hora más crítica sería como a las 3 de la tarde. En función a eso se hace el cálculo, pues para saber cuánto es lo que puede subir de payload, ¿no? Llámese pasaje, carga, etc. Ok, tenemos otra pregunta de Karen. De los límites operacionales, climb es obstáculos y field length es lo largo de la pista. Field length es longitud de pista y climb es ascenso. Obstáculo normalmente pues en inglés es obstáculo, nada más. Velocidad de llantas es tire speed y energía de frenos es brake energy. Esas son nuestras 5 limitantes operacionales. Entonces, climb es ascenso. Ok. Otra pregunta, Fernando. ¿Las sustancias peligrosas limitan el peso de la carga? No lo limitan, pero ahí depende de la política de la aerolínea o del dueño del avión, si la sube o no la sube. No limitan el que si llevo más peso de una mercancía peligrosa, puedo llevar menos pasajeros, no. Aquí nada más así, de manera rápida, hay mercancías peligrosas donde solo se pueden subir en aviones cargueros. Entonces, bueno, ahí si hay una limitante, pues sería del tipo de aeronave más que de un peso. Ok. Vamos a ver unos segundos más, a ver si alguien más tiene preguntas. Parece que no. Bueno, pues a nombre de Ocean Stream les damos las gracias por su participación. Quedamos a sus órdenes para cursos ya en específico de estas aeronaves. Les podemos dar con los rendimientos específicos al tipo de su operación, de su aeropuerto, y bueno, ahí nos pueden contactar. Ahí en el chat pusimos los correos electrónicos y un cuestionario ahí que lo pueden completar. Parece que hay una pregunta más. Sí, hay una pregunta más. Pregunta Gustavo, si llegara a cancelarse el despegue, ¿qué procede? ¿Cancelarse el despegue? Bueno, si el avión ya despegó, o sea, una ida al aire, bueno, pues regresa y vuelve a aterrizar. Si es un aborto de despegue, pues bueno, simplemente se ve por qué se hizo ese aborto, pudo haber sido por una falla, por una inseguridad, porque se atravesó una aeronave, y bueno, es regresar y volver a hacer nada más la planeación, porque bueno, ya se ocupó combustible, entonces hay que cargar otra vez combustible, y volver a poner pues todo como para volver a partir de ceros, ¿no? Eso sería la cancelación, ¿no? De un despegue. Ya si es la cancelación del vuelo, bueno, pues sería bajar todo, cancelar todo. Ok, ¿alguna otra pregunta, Omar? Por ahí que no.
Bueno, agradecemos su participación. Gracias. Los esperamos el próximo jueves con técnicas de inspección para el prevuelo. También ahí, si gustan, por nuestros correos electrónicos o nuestras redes, pueden ir compartiendo sus inquietudes sobre este tema y las atenderíamos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego.